Si al igual que yo y miles de jugadores más estás desesperado, al borde del llanto, y tu ansiedad comienza a hacer tantos estragos que ya hasta estás pensando en comprar porquerías woke que están llenando el mercado, y todo por la salida de Farming Simulator 25 este noviembre, déjame decirte que llegaste al video correcto, pues te traigo 10 mods que harán de tu experiencia en Farming Simulator 22 una espera gratificante de este próximo título. Así que ponte cómodo, desconecta tu toma de fuerza y apaga tus máquinas para ahorrar diésel, mientras escuchas esta lista que sin lugar a dudas mejorará tus partidas de una manera inmensa. Debo mencionar que no están dispuestos del más a menos importante o viceversa, sino que utilicé una numeración predicha por un complejo algoritmo que sortea números al azar con respecto al orden de los ciclos de duración del átomo de silicio. No es cierto, los acomodé de esta manera porque así me salió de los huevos. Ford Bronco Custom. Pero mira nada más este animal. Si bien nunca he sido apasionado de los automóviles, algo tiene esta camioneta que me provoca literalmente ñañaras. Y es que su motor V8 de 5.8 litros causa esas vibraciones que repercuten en mi ánimo, dirían por ahí. Dejando que repercute en mi ano. En tienda podremos hacer distintas modificaciones como el tipo de llantas, camper, motor de 180 caballos de fuerza y hasta 680 ponis de fibra, colores, interiores, luces y accesorios como este funcional cabrestante, winch para los compas, por si necesitas remolcar otro vehículo que se atascó o arrastrar troncos. Considero que la velocidad de los automotores en Farming Simulator no es un factor determinante para el gameplay, pero con esta bestia podremos llegar a los 180 km por hora, un mod casi perfecto. Solo le hizo falta este accesorio para culminar en la excelencia. Modders, ahí les encargo unos huevos pa' mi troca. Automatic Indicator Stop. Este mod es muy simple, pero añadirá más realismo a los conductores responsables que utilizan las señalizaciones al momento de dar vuelta. Pues una vez que giremos, esta se apagará automáticamente. Y ya está. ¿Qué más esperabas? ¿Que se convirtiera en una patata nuestro vehículo? Este no es de la lista, pero igual ahí te lo dejo. No te enteraste por mí. ¿Ves esto? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ah, perdón, es que no le había movido a la opacidad. Es un botoncito para suscribirte a nuestro canal y una campanita para que te avise cuando haya nuevo contenido. Repito bastante esto, pero no tienes idea el apoyo que das al suscribirte y comentar los videos. Te lo agradecería bastante. Aprovecho también para agradecerte el inmenso apoyo y cariño que has dado en mis videos pasados, en especial estos. Por el simple hecho de que son historias plasmadas por mi frustración de escritor y adaptadas a la escenografía y gameplay de Project Zomboid. El saber que les esté gustando tanto una historia escrita por mí me crea una gran confianza a seguir haciéndolo. Muchas gracias. Realistic Steering. Si al igual que yo juegas con teclado porque no has comprado tu volante y todo porque no quieres cualquiera y estás esperando a juntar el dinero para uno con force feedback y pedales, panel de control, tendrás el mismo sentimiento que yo a la hora de maniobrar nuestros vehículos. Y es que a la hora de girar es imposible ajustar la sensibilidad para que estos reaccionen como nosotros necesitamos, pues con Realistic Steering se ajustará la velocidad y ángulo de giro con respecto al automotor que vayamos conduciendo. Cargo Ramps. Si eres un jugador civilizado y disfrutas de la inmersión haciendo las actividades y mecánicas que el juego ofrece lo más realista posible, este mod te encantará. Si eres de los que se llevan cargando los tractores con pura telequinesis, sáltate al siguiente.
Pues Cargo Ramps nos ofrecerá rampas de acero que podremos cargar sin problema, para colocar de esta manera en nuestros remolques o cajas para poder subir vehículos por estos. Color Configurator. Este mod nos permite modificar y personalizar el color de nuestras máquinas. Y no solo eso, sino que también podremos elegir el material de estos. Por ejemplo, un tractor de piel, plástico o tierra, ¿por qué no? GPS. Dirección de guiado. Agrega un GPS a tus máquinas y traza líneas de punto A al punto B para las labores pertinentes del campo. Si bien pareciera que es un poco de trampa este mod para trazar trayectos perfectos, hay que recordar que en la vida real también existen estas ayudas. Digital Clock. Digital Clock. Si eres apasionado de la inmersión y juegas con el HUD desactivado, instala Digital Clock para comprar este reloj digital y colocarlo donde prefieras. Dusty Lance Extension. Con Dusty Lance podrás configurar las partículas desprendidas en el terreno al momento de usar las herramientas o circular por estas. La cantidad de polvo que se levantará estará determinada con base en el tiempo transcurrido desde la última lluvia o nevada. Dynamic Lowering. Pareciera que es un script que no agrega al juego, pero sí lo hace, pues los aditamentos que están asociados con la penetración de la tierra lo harán gradualmente, como un arado, en lugar de clavarse directamente en el suelo en cuanto lo bajamos. Este lo irá haciendo gradualmente avancemos. Entregas en tienda. Aquí tienes otro que es un poco de trampa, pero muy parecido a la vida real. Si algún día vas a una agencia John Deere y traes ganas de comprarte un tractor nada más porque sí, no es como que en ese mismo momento te lo lleves conduciendo por la ciudad hasta tu casa. El distribuidor se hará cargo de llevarlo hasta tu finca. Pasa lo mismo con entregas en tienda. Podemos elegir el lugar donde nos entregarán nuestras compras. La parte que no me gusta es que ahora que tenemos la facilidad del transporte, nos recortará mucha inmersión por la facilidad que será comprar otras cosas como semillas, abono, alimento o pacas. Y con esto llegamos al final de la lista. Te recuerdo que los mods no están acomodados en ningún orden específico. Coméntame qué te parecieron. ¿De qué te gustaría ver videos? ¿John Deere o New Holland? ¿Izquierda o derecha? No me refería a política. Bueno, me retiro a darle de comer a mis pollitos, que están chingue y chingue a su madre, y a comprar otro gallo. Te agradezco por quedarte hasta el final y te leo en comentarios. Pasa un excelente día y recuerda que en palabras de Marco Tulio Cicerón, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Mantén bien lubricada esa toma de fuerza y nos vemos en el próximo video. Estás en Upgrade.